ideas de la clase pasada y vamos a continuar. Bien, en la clase pasada llegamos bueno, comenzamos a partir de una expresión, que es la expresión que aquí tenemos. Perdón, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si la pueden ver, por favor. Ya se ve, profe. Muchas gracias. Entonces, empezamos la clase pasada a partir de esta expresión que relaciona al coeficiente de reflexión en la carga, aquí denotado por ρL, con la impedancia conectada en el extremo final de la línea, que es la impedancia de carga ZL. Y esta impedancia, dividida entre la impedancia característica, la llamamos impedancia normalizada. Aquí estamos suponiendo que la impedancia característica es real, lo cual es el caso para las líneas de transmisión sin pérdidas. Ahora, al ser un número real, esta impedancia característica, impedancia normalizada, la representamos como R más IX, donde R sería la parte resistiva y X la parte reactiva. Mientras que el coeficiente de reflexión en la carga debe de ser también una cantidad compleja que la representamos en la forma U más IV. Entonces, después de sustituir estos números complejos en la expresión 1 y de realizar varias simplificaciones y operaciones matemáticas, llegamos a dos familias de círculos. La primera familia es una familia que relaciona el parámetro R únicamente, y estos círculos, hicimos algunas imágenes en la clase pasada. Esta es. Estos círculos comienzan con un círculo grande que correspondería al círculo azul, que es cuando el parámetro R es igual a 0. Y conforme R se hace cada vez más grande, los círculos se van haciendo cada vez más pequeñitos, pero todos los círculos tienen un punto en común, que es el punto 1 del eje real U. Y al final, conforme R tiende a infinito, estos círculos acaban colapsando en un puntito que representa el circuito abierto, este punto que está aquí. Por otra parte, con respecto a la otra familia de círculos, se obtiene también una ecuación, pero que ahora depende del parámetro X, donde X es la reactancia, y graficamos cómo son esos círculos en el plano UV, dándole valores a X y permitiendo que X tome valores positivos como negativos. Entonces, al darle algunos valores a X, se puede ver que todos los círculos se empiezan a contraer, a hacerse cada vez más pequeños y acaban colapsando en el punto 1 del eje real. Y este punto que aquí tenemos es el que mencionamos que representa el circuito abierto. Entonces, la primera familia de círculos representa círculos de resistencia, la segunda familia representa círculos de reactancia, incluido el caso cuando la reactancia es igual a 0, que es esta línea horizontal, que podemos pensar en un círculo de radio infinito. Y la unión de estas dos familias de círculos produce este gráfico que mencionamos que se conoce como la carta de Smith. Entonces, en este gráfico únicamente vemos porciones de los círculos de reactancia que caben dentro del círculo más grande correspondiente a R igual a 0. Entonces, el comentario final que hicimos es de que la carta de Smith consiste de círculos y de arcos. Los círculos entonces representan resistencias y los arcos representan reactancias. En particular, los arcos que están en la parte superior están asociados a inductancias y los que están en la parte inferior están asociados a capacitancias.
Y finalmente, una de las últimas cosas que mencionábamos era de que este punto representa el circuito abierto, pero también este punto representa ahora el cortocircuito. Entonces vamos a continuar con esto y digamos este es el resumen de la clase anterior y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, ninguno hasta ahora, profe, gracias. Gracias. No, profe. Bien, quería comentarles también que en los archivos de nuestro equipo ya pueden encontrar dos artículos que escribió Smith aquí en la carpeta de libros, que es el primer artículo que les enseñaba ayer, que era el de 1939. Bueno, parece que no lo puede abrir, pero ustedes seguro sí lo pueden abrir en sus computadoras, ¿no? Y el otro artículo es el que escribió a continuación unos años más tarde, que se llama Smith 1944. Aquí se los voy a mostrar para que los vean. Entonces, este artículo de 1944 se llama Una calculadora de líneas de transmisión mejorada. Y es una extensión de la primera calculadora que hizo en 1939. Por calculadora, aquí nos referimos a la carta, ¿está bien? Entonces, en el artículo de 1939 trae esta carta para que se recorte y se le agregue esta parte, también digamos en cartón, aquí con un hoyito para que vaya en esta otra parte, digamos por medio de un eje de metal, y tiene una deslizadera para que se coloque sobre esta tira de cartón, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la calculadora que tiene aquí. Bueno, recordando que en estos años no había calculadoras electrónicas portátiles, ¿está bien? Por supuesto que había algunos antecedentes de computadoras electrónicas, pero de calculadoras no. Y lo que se tenía, en todo caso, era lo que se llamaban reglas de cálculo. En esos años, una regla de cálculo son estas regletas, como esta, precisamente era lo que tenían los ingenieros para hacer sus cálculos. Básicamente, la calcurregla, como se le decía aquí en México, o la regla de cálculo, se basaba en los logaritmos para hacer multiplicaciones y divisiones, y son realmente fáciles de usar. De hecho, tal vez se podrían encontrar en algunos lugares, pero evidentemente no se ocupan ya más, ¿no? Y en esta filosofía es la calculadora que aquí se menciona, ¿está bien? Como algo que a la mano se puede llevar y se pueden realizar cálculos. Entonces también aquí esta es como una versión mejorada que también permite hacer cálculos sobre tensiones y corrientes en la línea de transmisión. Es básicamente el mismo diseño de la carta de Smith y trae más detalles sobre cómo ocuparla para hacer cálculos. Y finalmente, algo más que les compartí fue un libro precisamente del propio Smith. Es este libro que pueden ver acá, sobre todo un compendio de aplicaciones de la carta de Smith. Entonces, ustedes la pueden revisar. Es un libro bastante bonito, bien explicado y con muchísimos ejemplos. Okay, yo creo que esto puede serles de mucha utilidad. Y nada más quiero llegar a la parte del índice. Entonces, tiene básicamente lo que se va a ver en este curso, lo de la carta de Smith, cálculos sobre la línea de transmisión, guías de onda, algo incluso sobre líneas de transmisión con pérdidas y el uso de la carta de Smith en esos casos, una carta expandida de Smith que incluye también para resistencias negativas. En fin, es un libro buenísimo, a mí me gusta mucho y yo espero que le encuentren utilidad también. Bueno, entonces,
Les dejo esos materiales para que los consulten y también les dejé esta carta de Smith, que estaba allí en la Wikipedia, que está en formato vectorial. Formato vectorial significa que cada uno de los trazos que ustedes ven este, es una curva de Bézier. Entonces, esta curva pues se ajusta dependiendo de la resolución, ya sea de la pantalla o de la impresora, y nunca pierde su calidad, a diferencia de los formatos rasterizados como JPEG o BMP, que necesita tener mucha eh, definición o píxeles por pulgada para que no se pierda la calidad de la imagen conforme se hace más grande. Entonces, este formato está súper bien para que lo puedan imprimir o que hagan cálculos directamente con este. Bueno, entonces vamos a continuar. En esta clase quiero abordar más sobre la carta de Smith y el uso que tiene. Y esta sería la clase 8. Que, por supuesto, la clase 7 fue dividida en dos partes. Está bien, por la cuestión que se me acabó la batería del celular y ayer empezamos tarde porque tenía que atender la puerta. Entonces, a esta le vamos a llamar la clase 8. Esta es del 9 de septiembre. Ok, entonces lo primero es un primer uso que va a tener la carta de Smith es para representar impedancias. Ok, en particular puede ser ya sea la impedancia de carga o cualquier otra impedancia de la línea de transmisión. Bien, entonces, recordamos que una impedancia relaciona la tensión o la amplitud compleja más bien las amplitudes complejas de la tensión y la corriente en un dispositivo, en las terminales de un dispositivo electrónico. Entonces, esta impedancia eh, representa precisamente eso, como tensión entre corrientes. ¿Saben? Pero en este caso sí tenemos que tener en claro que se trata de amplitudes complejas. ¿Okay? Y en general, la impedancia suele ser algo que depende de la frecuencia. No es una constante, ¿está bien? Es algo que cambia con la frecuencia. Ahora, si realizamos esta división de este número complejo entre este número complejo, el resultado va a ser algo complejo que se va a representar así. Aquí con esta R nos referimos a la parte real o resistiva. Y la X que ahí aparece se le conoce como parte imaginaria o reactiva. En particular,
esta parte imaginaria o reactiva puede ser positiva, negativa o cero. Entonces, si esta x de omega es positiva para alguna frecuencia, entonces la parte reactiva representa una inductancia. Por otra parte, si esta parte reactiva es negativa, entonces representa una capacitancia. Y finalmente, también es posible que esta parte reactiva sea igual a cero. Y en este caso podemos asociar que la parte reactiva es igual a cero a que las componentes inductivas y capacitivas de un circuito se cancelan. O a que simplemente no tiene partes inductivas y capacitivas. ¿Está bien? Bien, entonces, otra cuestión que vale la pena recordar de una impedancia es que la resistencia o la parte resistiva es la encargada de realizar trabajo eléctrico. ¿Okay? Y este trabajo se relaciona con la potencia calorífica que se disipa. ¿Está bien? Es decir, es algo real o potencia real. ¿Okay? Y esta potencia real se mide en watts. Y por otra parte, las componentes inductivas y capacitivas no generan trabajo eléctrico. ¿Okay? Eh, es algo que seguramente vieron en sus cursos de circuitos o tal vez de teoría electromagnética, de que absorben energía de la fuente y la regresan, la absorben y la regresan. Está oscilando esa energía, tomándola y regresándola al generador. Esto no genera un trabajo neto. Y en este caso se dice que tienen una potencia reactiva. Y esta potencia reactiva se mide en volts-ampere reactivos, que se pone como var. ¿Ok? Y finalmente, esta potencia reactiva, como no genera trabajo, no se puede medir utilizando, por ejemplo, un wattmetro. También es algo que debemos de evitar. Bueno, entonces esto es simplemente un recordatorio. Ahora, ya que tengo una impedancia, la primera parte que tenemos que hacer es normalizarla para trabajar con la línea de transmisión.
Entonces, siempre debemos de elegir la impedancia característica de la línea como la constante de normalización o elegir alguna otra impedancia real, pero debemos de mantenerla a lo largo de todo el estudio. Ok, aquí le voy a poner un numerito. Y esta impedancia real puede ser la de la misma línea de transmisión o alguna otra impedancia real. Entonces, vamos a suponer que normalizamos con respecto a la impedancia característica de la línea de transmisión. Entonces, normalizar significa que tomamos nuestra impedancia y dividimos entre Z0. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a quitar la dependencia con omega, pero recuerden que puede variar la impedancia con la frecuencia. Entonces, ya que hacemos esta normalización, el resultado va a ser esta R minúscula y esta X minúscula. Y usualmente esta impedancia normalizada se suele representar con una Z minúscula, una ZL, ¿ok? Que eso es lo que estamos aquí poniendo. Entonces, en la carta de Smith, las impedancias se van a representar como puntos y estos puntos van a ser la intersección de un círculo correspondiente a este valor de R y de un arco correspondiente a este valor de X. En un momento lo explicamos un poquito mejor. Vamos a escribirlo así. Perdón, por medio de un punto corresponde a la intersección de un círculo correspondiente al parámetro R y un arco correspondiente al parámetro X. Esta, digamos que sería la primera regla. Siempre que tenemos un punto en la carta de Smith, lo vamos a considerar como una impedancia y esta impedancia es la intersección de un arco y de un círculo. Entonces vamos a ver aquí la carta de Smith. Vamos a ver si la podemos abrir con esta aplicación. Ok. Entonces quiero que noten que pues hay muchos numeritos. Los números que yo estoy señalando aquí, por ejemplo este 0, este 0.1, 0.2, etcétera, todos estos es el valor de R que estamos mencionando, ¿está bien? Del círculo que estoy comentando. Entonces, lo voy a abrir también con la otra programita de dibujo y lo voy a reservar para algo más.
Ok. Entonces, bien, ahí lo tenemos. Ok. Entonces, como les decía, esos numeritos que ahí aparecen son los valores de R. Entonces vamos a ponerle aquí, los vamos a señalar. Y estos numeritos son esos valores de R. Entonces pueden ver que conforme se hace más pequeño el círculo, ahí se hace más grande el valor de R, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este sería el círculo correspondiente a 50, este que se ve por acá, que estoy tratando de señalar. Después, este sería el círculo correspondiente a 20. El círculo correspondiente a 10 y así, ¿está bien? Y observen que hay otros círculos que no tienen la escala, ¿está bien? Pero que nosotros podemos adivinar cuáles son a partir de las divisiones. Por ejemplo, el círculo correspondiente a 0 sería el más extremo, el más externo, perdón, y después tenemos este círculo correspondiente a 0.1. Entonces, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso quiere decir que aquí, cada uno de estos círculos que no tiene etiqueta, sería la décima parte de este número. Es decir, este sería 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, etcétera, hasta que llegamos a 0.10. Nuevamente, desde aquí hasta 0.2 hay 10 circulitos y sería lo mismo. Ese sería 0.11, 0.12, 0.13, etc. Ahora, conforme se va aumentando el valor de R, los círculos se hacen cada vez más pequeños. Por eso, así gráficamente, ya es más complicado poner más divisiones. Pero aún así se puede ver que hay divisiones entre el 0.2 y el 0.3, que son 5 divisiones. Esto quiere decir que este sería el círculo 0.22, 0.24, 26, 0.28 y 0.30. Otra vez aquí hay 5 divisiones, aquí hay otras 5 y ahora entre el círculo de 0.5 y 0.6 hay solo una división. Esto significa que este círculo correspondería al 0.55. Similarmente, este sería el círculo 0.65, el 0.75, etc. Ahora llegamos al círculo 1, R igual a 1, que es el que toca al origen de la carta de Smith. Y entre el círculo 1 y el 1.2 hay solo una división, o sea que este debe ser el círculo 1.1. Este debe ser el círculo 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9. Y ya a partir del círculo 2, el siguiente número sería 3.
Entonces hay 5 divisiones, nuevamente esta sería 2.2, 2.4, 2.6, 2.83 y así sucesivamente, ¿está bien? Entonces en algún momento pues tenemos que localizar nuestra R y eso significa observar estas numeritos y encontrar el R más cercano. Recordando que el punto más extremo, que sería este que está aquí señalándose, sería el circuito abierto, y el más extremo a la izquierda, que es este, representaría el cortocircuito. Entonces todo esto que está aquí en verde representa los círculos de resistencia constante. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces lo vamos a poner así. Que estas son las escalas de círculos de R constante. Y lo que comentábamos era de que el punto más extremo que está aquí, este es el circuito abierto, correspondiente a una impedancia que tiende a infinito, y el círculo, perdón, el puntito que está más hacia la izquierda sería este, que creo que no se nota por la máscara, lo voy a poner negro. Este representa el cortocircuito. Y este corresponde a z igual a 0. Ahora, con respecto a los arcos, tenemos otras escalas. Le voy a poner otro color. Y las escalas las pueden ver aquí. Serían. Aquí pueden ver, por ejemplo, voy a hacer más pequeño esto. Que podemos ver, por ejemplo, este arco que estoy aquí señalando correspondería a x igual a 0.2. Este arco corresponde a x igual a 0.4, x igual a 0.6, 0.8, 1.0 y tienen sus divisiones correspondientes. ¿Está bien? Por ejemplo, si la observamos desde por acá, este sería el arco correspondiente a 0.1 y la línea horizontal, recuerden que es el correspondiente a 0. Entonces, entre 0 y 0.1 hay 10 divisiones, con la misma observación de que tenemos que considerar cada uno de estos arcos como 0.01, 0.02, etc. Nuevamente, del 0.1 al 0.2 hay 10 divisiones. Este arco 0.2 es el que va por acá, y es el mismo 0.2 que vemos acá. Creo que lo hice demasiado grande. Esos son los arcos. Después del 0.2 al 0.3, ahora hay 5 divisiones. Igual del 0.4 al 0.5 hay 5 divisiones. Y del 0.5 a 0.6 hay una división. O sea que esta división a la mitad sería 0.55. Así hasta que llegamos al arco 1.0. Y después del 1.0 saltamos al 1.2.
Ok, estas serían así. Después al 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, etc. Y así sucesivamente vemos que le asigna una etiqueta a los arcos y son las mismas etiquetas en algunos casos que vemos por acá. ¿Está bien? Después continúa por acá, sería el 2, 3, 3, 4, 5. Después continúa por acá el arco 10, que sería este que está aquí remarcado en negro, el arco 20, el arco 30. ¿Está bien? Entonces todos estos que estoy señalando aquí en azul, perdón, es que veo un poco diferente los colores, en amarillo, ¿verdad? Estos representan círculos, perdón, arcos de, con valor X constante, X positivo. Similarmente tenemos los arcos con el correspondiente negativo, pero aquí no se muestra el signo negativo, ¿está bien? Entonces todo lo que vemos por abajo de la línea horizontal, esos representan números negativos. Y las escalas serían estas, el menos 0.1, menos 0.2 y así, ¿no? Todos estos serían los arcos negativos. Continúa por acá el 3, 4, 5 y siguen por acá cada vez más pequeñitos hasta que llegan al cortocircuito, perdón, al circuito abierto. Y aquí vemos que se repiten también algunos de estos arcos. Entonces, en este caso, todos estos que estoy aquí señalando serían los asociados a los valores negativos de reactancia. Constante. Ahí está. Hay aquí otros círculos que los voy a volver a poner perdón, otras escalas en verde que serían de valores de resistencia constante, que son eh, los que vemos por acá. Este sería el círculo 0.2, el círculo 0.4. Pueden ver que si lo continúan por acá, es el 0.4 que está aquí. ¿Está bien? 0.6, 0.8, 1.0. Y aquí también 1.0, etcétera. Okay. Esas serían, digamos, las primeras escalas que vemos por aquí para que no se confundan y ese es el significado que tiene. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a considerar una impedancia o las siguientes impedancias. Entonces, por ejemplo, 30 más I 50 ohms. Otra impedancia que sea 100 ohms. Otra impedancia que sea 10 menos I 58 ohms. Otra más que diga, por ejemplo, 200 más y 100 ohms.
Y digamos aquí tengo cuatro impedancias, ¿está? Entonces, estas están así con sus letras mayúsculas. Y lo que tenemos que hacer primero es normalizarlas, ¿está bien? Entonces, vamos a normalizar con respecto a la impedancia de 50 ohms. Ok, ¿por qué 50 ohms? Bueno, una respuesta es porque es la impedancia característica de la mayoría de las líneas de transmisión que se ocupan en telecomunicaciones. ¿Está bien? Ustedes pueden revisar, por ejemplo, las puntas de prueba de algún osciloscopio. Por supuesto, unas puntas buenas, ¿no? Y estas puntas siempre tienen un cable coaxial de 50 ohms. Si ustedes buscan, por ejemplo, un analizador de espectro, que es otro de los dispositivos clásicos del laboratorio, eh, que miden precisamente los espectros de las señales, aquí, aquí nada más, no sé si alcancemos a ver, pero eh, dice 50 ohms. ¿Ok? También aquí dice input 50 ohms. Es una impedancia clásica que aparece en la mayoría de los dispositivos de medición. Lo mismo en los analizadores de redes, que les comentaba. Un analizador de red no tiene que ver con redes de telecomunicaciones, ¿ok? Se le llama así a un dispositivo que mide impedancias de redes eléctricas. Entonces, la mayoría de los analizadores de redes, si no es que en todos, la impedancia de las terminales de entrada es de 50 ohms. Entonces 50 ohms va a ser, digamos, la impedancia clásica que vamos a encontrar en los dispositivos. Aquí, por ejemplo, en vamos a ver si podemos hacer el zoom. Y vamos a ver si lo marca. 50 ohms, bueno, aquí no se ve, pero bueno, este es un típico conector de 50 ohms, entonces seguro que esto es así. A ver, por ejemplo, este otro. No se alcanza a distinguir, pero usualmente el dispositivo trae la impedancia y la potencia máxima que puede recibir antes de dañarse. Entonces 50 ohms va a ser algo que vamos a encontrar en todas partes. Ahora, por supuesto que 50 ohms podemos cambiarlo por otro valor de impedancia. El punto es de que esta impedancia con la que normalizamos la usemos en todo nuestro análisis. Entonces, ya que tenemos esto, después de normalizarla, se convertirá en una Z minúscula que va a tener este valor entre 50 ohms. Okay, entonces aquí voy a tener 30 entre 50 es 0.6. Después 50 entre 50 pues simplemente va a ser I. Y siempre estas impedancias normalizadas van a ser adimensionales. Entonces para esta primera carga, que sería Z1, su impedancia normalizada sería 0.6 más I. Entonces vamos a buscarla en nuestra carta de Smith. Entonces, vamos a ver si la podemos editar. Sí. Ahí está, perfecto. Entonces, empezamos buscando el 0.6 en un círculo que tenga un valor de esa forma. Aquí lo podemos ver, que este es el 0.6.
y todo este que está aquí representa ese círculo. Lo voy a tratar de remarcar o de cambiar el color. Ok, ahí espero que se vea, lo voy a remarcar un poquito más. Este es el círculo 0.6, ¿está bien? A propósito, si ustedes imprimen la carta, pues esto lo pueden ocupar con las herramientas de dibujo, ¿no? Un transportador, un compás, una regla, ¿está bien? Ya que tengo el 0.6 aquí que seleccioné, tengo que encontrar el arco correspondiente, que en este caso es el arco 1, ¿ok? Porque aquí lo voy a poner explícitamente, sería 1i. Entonces busco el arco, como es positivo deben ser los arcos de arriba, y aquí está el arco que necesito. Pueden ver que es el arco 1. Entonces aquí también lo remarcamos, vamos a ver si le podemos cambiar el color. Ahí está, y la intersección de estos dos, el círculo y el arco, va a generar un punto, y este punto es el que representa a nuestra impedancia. Vamos a ver si hacemos esto más pequeñito. Entonces, aquí lo voy a poner un poquito más grande. Fierro, ahí está. Entonces, este sería el puntito que representa a esa impedancia. Ok, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, profe. Ok, entonces lo voy a poner aquí como notita, que va a ser el punto azul en la carta de Smith. ¿Estoy bien? Bien, ahora la impedancia de 100 ohms. Hacer mi impedancia 2. Nuevamente la normalizamos con respecto al mismo valor de 50 ohms. Entonces tendríamos los 100 ohms y dividimos entre 50 ohms y esto va a ser 2. Recuerden que es adimensional. Ahora voy a poner explícitamente la parte imaginaria, así como aquí la puse de 1i, la voy a poner como 0i. ¿Está bien? Eso significa que tengo que encontrar el círculo de r igual a 2 y el arco x igual a 0. Entonces, observamos la escala. Este es el círculo 1, 1.2, 1.4, etc. Debe ser este que vemos por acá. Lo vamos a hacer un poquito más grueso y le vamos a poner otro color. Digamos ahora un verde, por ejemplo este verde. ¿Está bien? Ese sería el círculo, r igual a 2, y la línea horizontal es la que vale x igual a 0. Vamos a ver si la puedo seleccionar. Ahí está. Y le cambio el color, este color verde, y la intersección de este arco, que en este caso es una línea de un círculo infinito, y del círculo r igual a 2 representa la impedancia que estoy considerando. Entonces esta lo ponemos por acá y le cambiamos el color. Hay más o menos. Entonces este sería la impedancia correspondiente a 100 ohms. Y lo indicamos aquí
que se va a representar con el color verde. Ahora, esta va a ser la clase 8. Ahora la impedancia que vemos acá, la vamos a llamar Z3. Nuevamente normalizamos. Tendríamos 10 menos 58 ohms entre 50 ohms. Entonces vamos a tener aquí 0.2. Ahora 58 entre 50, 1.16 negativo. Bien, entonces en este caso empezamos buscando el círculo R igual a 0.2. Vamos a la carta. El círculo 0.2 es este, aquí lo pueden ver. Lo voy a seleccionar. Lo voy a hacer un poco más grueso. Y le voy a poner algún color. Por ejemplo el rojo. Ahí está. Entonces este es el círculo R0.2. Ahora voy a buscar el arco menos 1.16. Entonces recuerden que no vienen los signos negativos, pero son los arcos que están por debajo. Entonces aquí vemos que está el arco 1 y el arco 1.2. Entonces debe de estar en un arco entre estos dos. ¿Está bien? Entonces aquí el arco que tenemos debe ser 1.1. Ahora yo necesito 1.16. Entonces el valor que yo quiero tiene que estar entre este arco y este arco. ¿Está bien? Es decir, tiene que ser una línea que esté por acá. Que pase por acá. Un arco que pase por acá. Lo voy a poner de color rojo. Okay, a veces faltan las líneas, pero tenemos que encontrarlas aproximadamente. ¿Está bien? Este es un método aproximado. ¿Está bien? Entonces aquí podemos tratar de dibujarle una linecita. Ya creo que hay más o menos. Esta va más o menos así. Y algo así estaría nuestra línea. Entonces ese sería nuestro punto correspondiente a esta impedancia. Y lo indicamos aquí que va a ser representado por el color rojo. Ahora tengo esta otra impedancia. Le voy a poner negativa, ¿está bien? Para que localicemos en un círculo de rectancia, un arco de rectancia. Nuevamente, aquí la normalizamos. Tendríamos 100 menos I, 200 menos I100 entre 50 ohms. Entonces esto va a ser igual a 4 menos I2. Entonces buscamos primero el círculo R igual a 4. Entonces es un círculo que vemos por acá. Lo hacemos un poco más grueso, el trazo, que sería este. Le cambiamos el color. No soy bueno en colores, muchachos, pero a ver si aquí está un color violeta, por ejemplo, o púrpura, no sé cómo se diga. Y después el arco menos 2, que sería un arco de los que están hacia abajo. Okay, entonces podemos ver que este es el arco 1
Y el arco 2 aquí lo tenemos. Entonces lo remarcamos y le ponemos el color violeta. No sé cómo lo hice, pero bueno, ahorita lo copiamos. 131.0.255. Ahí está. Y la intersección es lo que representaría en este caso a esta impedancia. Sería este puntito. Este sería 191.0.255 y el color de relleno mismo. Ahí está. Entonces ahora este punto de impedancia pues correspondería con este color púrpura. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe, ninguna. Aquí bien. Ok, esta la voy a guardar con algún nombre y la voy a poner así como un PDF, que sería como impedancias. Y yo lo subo en un ratito a la página. ¿Está bien? Entonces, este sería el primer caso de ocupar a la carta de Smith como una forma de localizar impedancias en la carta. ¿Está bien? Ahora, bueno, voy a ir por un poquito de agua, ahorita regreso mientras tanto.
Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, aún no. Ok, hay un punto especial, lo voy a poner como el punto 5, que sería una impedancia de 50 ohms. Así 50 ohms solitos. Y en este caso, su impedancia normalizada sería pues exactamente igual a 1, ¿no? Entonces, en el caso de la carta de Smith, el punto 1 más I0 sería, pueden verlo aquí, el círculo 1. Lo voy a resaltar y le voy a cambiar el color. Ok, por ejemplo, este color que es como amarillito. Y bueno, va a ser intersección con el otro, con el eje horizontal que está en verde. 255, 124, 0. Ahí está. Entonces, este círculo, bueno, este puntito que sería la intersección del eje horizontal y el círculo, es el mero centro de la carta de Smith. ¿Ok? Y este mero centro representa el acoplamiento de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, recuerden que el punto que está acá es el circuito abierto, el punto que está acá es el cortocircuito y el punto que está en medio es el acoplamiento. Entonces siempre tenemos que buscar llegar a este punto o estar muy cercanos a este punto central porque se representa el acoplamiento. Ok, lo voy a sustituir, ahí está. Ahora, esto que tenemos es solamente un valor de impedancia que estamos graficando. En el caso de los analizadores de redes, lo que tenemos es que hacen un barrido de frecuencia sobre una red eléctrica y a cada valor de frecuencia del barrido calcula la impedancia y la muestra en la carta de Smith. Entonces, usualmente en un barrido de frecuencias podemos encontrar un trazo que se ve, estoy buscando algún trazo por acá, a ver si lo podemos ver. Ok. Por ejemplo, este me parece buena idea. Entonces, es un trazo que pueden ver aquí en color rojo. Vamos a ver si lo podemos descargar. Y lo vamos a abrir por acá.
Entonces, este es un trazo típico de una red, ¿está bien? Como les digo, el analizador de redes lo que hace es generar un barrido de frecuencias. En este caso pueden ver que es una frecuencia inicial en 2.7 GHz y una frecuencia final en 4.5 GHz. Y en cada una de las frecuencias de este barrido, el analizador de redes mide la impedancia y la representa como un punto en la carta de Smith. Y al final el programa lo que hace es unirlos con un trazo. Entonces todo este trazo representa todos los valores posibles de impedancia que toma el dispositivo en estudio. Y en particular pueden ver aquí un valor donde la impedancia es puramente real. ¿Cómo sabemos que es puramente real? Lo podemos saber porque corta al eje horizontal. El eje horizontal, recuerden que es x igual a 0. Entonces, en este valor real, en este valor, la carga se comporta como una resistencia puramente. ¿Está bien? Y ese es uno de los casos que debemos de buscar, de que nuestras antenas o nuestras cargas sean puramente resistivas para que consuman potencia. De otra forma, si tenemos algún otro valor, como por ejemplo este, que va a tener una parte reactiva, va a haber potencia reactiva en este punto y en este punto también, pero este sería el caso donde nuestra carga se comporta como una resistencia pura. Entonces, aquí lo que acabamos de mostrar sería como una secuencia de puntos que forman un trazo y cada punto de este trazo está asociado con una frecuencia del barrido. ¿Está bien? Esta es la forma en cómo se interpreta esta imagen. No sé si esto quedó un poquito claro, muchachos. Sí, sí. Bien, entonces en este caso, un analizador de espectro nos podría decir de cualquier antena que le conectemos cuál es su punto de funcionamiento óptimo. El analizador de espectros te podría decir en qué frecuencia Ah, se obtendría el punto óptimo, pero no te diría la impedancia. ¿Ok? Ustedes pueden, por ejemplo, ver algún analizador de espectro. Y el analizador de espectro también puede hacer un barrido de frecuencia y ocupar ese generador interno para excitar una carga. Esta vez es posible, hay analizadores de espectros que lo hacen. Y al final lo que obtiene es la gráfica de, de la potencia que se estaría transmitiendo a través de esa carga en función de la frecuencia. Y podrían obtener, por ejemplo, alguna curva como esta, donde los picos usualmente suelen representar esa óptima respuesta, ¿ok? Pero hasta allí no te va a dar información de impedancia. De ya, hecho, ya. podría ser de que en esta frecuencia la antena esté totalmente desacoplada, pero es la frecuencia natural del sistema y la detecta el aparato. Entonces, el analizador de espectro sí puede ocuparse para analizar dispositivos, pero básicamente la función del analizador de espectro es analizar señales, en particular señales inalámbricas. ¿Está bien? Pero sí, por supuesto, se puede ocupar. Aquí el otro aparato que te comento se llama analizador de redes y en particular el analizador de redes vectorial. La palabra vectorial tiene que ver con el hecho de que te grafica eh, tanto magnitud como módulo, perdón, módulo como argumento, es decir, la fase de un número complejo. Hay analizador de redes que son simplemente así, analizador de redes no son vectoriales y solo calculan la magnitud, pero un analizador vectorial te puede dar información del ángulo, ¿está bien? Y eso ya es mucha más información porque te puede decir cuál es su impedancia a cierta frecuencia dada. No sé Sí, si puede contestar así la pregunta. sí, después la complemento más. Gracias, Sí. profesor. Por supuesto son costosos, ¿está bien? Este que les comentaba en la clase pasada, que es muy reciente que salió,
Anda alrededor de 1,500 pesos, 2,000 pesos, depende del comprador y ya se pueden conseguir en Mercado Libre. ¿Está bien? Pero digamos uno profesional como el que tienen por acá, tiene un costo, yo así a ojo de buen cubero estimo como unos 500,000 pesos, uno de estos. ¿Cómo, Son, cómo es que es perdón. cada pedacito de valor de ese pequeñito a este grandote? Bueno, es que en este caso el grande que tenemos por acá debe de tener un ancho de banda como de hasta 20 gigahertz. Entonces, a más ancho de banda, pues es más costoso. Es, digamos, una de las cosas, ¿no? La otra cosa que lo hace costoso es que tiene la pantalla integrada. Es decir, aquí adentro hay una computadora y tiene la licencia del sistema operativo. Usualmente es una especie de Windows y tiene aparte la licencia del programa para usar el aparato, ¿no? Entonces, el uso de las licencias lo hace costoso, además del ancho de banda. El que tenemos por acá, que es el pequeñito, el nano, eh, es básicamente una especie de dispositivo standalone, es decir, tiene un microcontrolador, que es el que establece la frecuencia de oscilación. Hay aquí un oscilador, hay un puente de impedancias y con la fase calcula la impedancia. Entonces, la forma en cómo trabaja es completamente diferente a la que tenemos por acá. ¿Saben? Que tiene, por supuesto, es mucho más sofisticado, tiene mucha más precisión, y el que tiene por acá, pues no necesita un sistema operativo, ¿está bien? Y también tiene una pantallita reducida, que eso también reduce el costo, etcétera, ¿no? Digamos que esto está bien, muy bien para estudiar, pero si quieren algo ya profesional, si se van a dedicar a esto, pues hay que invertirle, ¿no? Y estas cosas no son baratas, ¿no? Por ejemplo, un analizador de espectros como un Keysight, yo estimo que anda como en 250,000 pesos, más o menos. Este, También, por supuesto, depende del ancho de banda, ¿no? A mayor ancho de banda son más costosos. Y hay versiones, digamos, un poquito más asequibles que no tienen la pantalla. Es un analizador tipo USB y ocupa tu computadora para mostrar los datos, ¿no? Entonces, yo pude comprar uno en teoría hay un proyecto de hacer un laboratorio, en posgrado. Todavía no tenemos el espacio, pero tengo ya el equipo y ese costó 150,000 pesos sin la pantalla, ¿no? Y después pude conseguir uno más o menos así, buen precio en 370. Ok, ese de buen precio es un decir, bien, porque bueno, ya había allí algunos descuentos con el vendedor y también el intermediario usualmente se lleva su comisión y tú se la estás pagando con el costo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues si te dedicas a esto, la inversión vale la pena porque tú podrías prestar servicios para medir impedancias de antenas, por ejemplo, y eso es bastante bien pagado o caracterizar dispositivos o saber si las antenas de un celular cumplen con la normativa, la NOM para operar aquí en territorio nacional, etcétera. O sea, es algo que al final es bastante bien pagado, ¿no? Si se dedican a esto, por supuesto que vale la pena. Entonces, las diferencias de precios son así por el funcionamiento y por la precisión y ancho de banda, entre otros factores. No sé si más o menos así pude contestar la pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, igual de los analizadores de espectros, por ejemplo, el profesor Noé Torres, no sé si lo ubiquen, pero él consiguió uno portátil bastante bueno. Me parece que su analizador llega hasta 5 gigahertz y pues nosotros lo ocupábamos hasta antes de la pandemia, ¿no? Y tristemente pues ya él se lo tuvo que poner bajo resguardo para evitar que se lo llevaran allí en Upita, ¿no? Entonces, de que yo sepa de analizadores de redes, hay algunos cuantos aquí en el Politécnico. En Esime Zacatenco, yo creo que debe de haber como unos 5 más o menos. En- Hay un Laboratorio Nacional de Antenas, me parece que así se llama, en el CGFIE del Politécnico, allí por la zona de ciencias biológicas, y también ahí tienen uno creo que hasta de 20 gigahertz. Y
En Simvestaff, por supuesto, hay en el departamento de telecomunicaciones, creo que tienen como 4 también, entonces son poquitos, ¿no? Pero digamos que si ustedes se acercan a un investigador, por supuesto que se los podría prestar para hacer alguna práctica. Yo usualmente lo ocupaba para medir antenas con mis estudiantes cuando podíamos estar en la escuela. Entonces traían su antenita y pues verificábamos si la antena estaba en la impedancia que tenía que estar, que era 50 ohms, y en la frecuencia que tenía que diseñarse. Y esa era una forma de comprobar si funcionaba su antena. Y pues a la distancia es complicado, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Bien, entonces los trazos, como les digo, pueden representar eso, un barrido de frecuencias, y lo que uno debe de buscar siempre son estos puntos alrededor del eje real, y en particular lo más cercano posible al centro, porque eso significa que vamos a estar en el acoplamiento. Entonces, cuando uno analiza una antena o un dispositivo con uno de estos aparatos, pues va a generar todo el barrido y debemos de ver si está en el centro. Y si no está en el centro, pues tratar de que se aproxime a este centro para que esté lo mejor acoplado posible. Entonces, como pueden ver, los dispositivos no preservan su impedancia, es decir, la impedancia depende fuertemente de la frecuencia. Entonces, lo que algo puede ser resistencia o capacitancia o inductancia en una frecuencia, en otra frecuencia ya va a ser algo totalmente diferente. Y el analizador de redes tiene toda esta información de un pantallazo. Bien, ahora, la otra utilidad o el otro punto que tiene la carta de Smith es que representa coeficientes de reflexión. Entonces, en la carta de Smith, cada punto representa un coeficiente de reflexión. Y este coeficiente de reflexión es un número complejo, ¿está bien? Y lo podemos representar en su forma rectangular, como U más IV, como lo hemos usado, pero también lo podemos representar en la forma polar, es decir, con su módulo y el argumento. Ahora, aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Voy a cerrar que ya lo guardamos, y lo voy a volver a abrir acá. Bien, entonces aquí en la carta de Smith deben de pensar que tenemos que es un plano complejo, y el plano complejo va a tener un eje real, que es lo voy a poner así, ese es el eje real, y va a tener un eje imaginario que pasa exactamente aquí por el punto central, ¿está bien? Entonces tenemos eje real, eje imaginario. Entonces, si nosotros tenemos algún punto en la carta de Smith, por ejemplo, este puntito que está por acá, entonces puede representar un coeficiente de reflexión en su forma rectangular, como ya les había dicho, es decir, de aquí para acá, esta me daría la parte real o el valor de U,
y el que tenemos por acá, que sería esta parte, así. Este me daría el valor de V. Entonces son sus componentes rectangulares con respecto a este plano. ¿Está bien? Esa sería una forma de entender el coeficiente de reflexión con sus valores de U y V. Y la otra forma es a partir de su módulo. El módulo, recuerden que es la magnitud, si lo quieren decir así, del número complejo, es decir, desde el origen hasta el punto, le vamos a poner algún color aquí. Así, para que se pueda notar, digamos rojo. Y el ángulo se mediría desde el eje horizontal hasta el número complejo, hasta el módulo, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo se puede interpretar cualquier punto en la carta de Smith como un coeficiente de reflexión. Y el módulo es evidentemente la medida desde el centro hasta este punto. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, de eso no, solo de lo anterior, de todas las impedancias que vimos. Sí, Usted comentó que hay que buscar estar en el punto de acople, ¿no? sí. En acoplamiento. Pero, ¿qué implica estar en acople o en el punto de acoplamiento? ¿Por qué lo Eh, buscamos? Es lo que no recuerdo tal vez, o no sé si no hemos claro que tocado. sí. Estar en el punto de acoplamiento significa que no hay onda reflejada. En otras palabras, toda la potencia del transmisor llega a tu carga. Ya. Eso no quiere decir que no existan pérdidas, sino simplemente que no hay ese eco del que hablábamos hace unos días, ¿no? Que Es haya ojo. correcto, Ah, ya. es Ok. correcto. Entonces, mientras más cercano estés al punto, al origen de la carga, pues eso reduce la onda reflejada, ¿está bien? Y eso significa que es más eficiente el sistema porque toda la potencia o la mayor parte de tu potencia se va a transmitir sin pérdidas hacia la carga. Y la carga ya la puede desarrollar en forma de trabajo eléctrico, ya sea como un radiador de energía electromagnética o como una resistencia que consume esa potencia. ¿Está Y bien? para, Entonces, sí, sí, y para acercarnos a ese punto de acople, tienen que modificar, o sea, la impedancia, ¿no? La impedancia Z de la que estamos hablando, pero eso depende de los factores característicos de la línea, ¿no? Como lo vimos desde un principio. sí. Es decir, hay técnicas que vamos a tocar más adelante para tratar de acercarnos a este punto de acoplamiento, ¿ok? De tratar de, si digamos nosotros teníamos una carga que estaba por acá, en este punto, tratar de llevarla lo más cercano posible acá. Y la forma de hacerlo es intercalando segmentos, ya sea de línea de transmisión o intercalando alguna carga que cancele la parte reactiva. Hay técnicas, está bien, pero esa es la idea de tratar de llevarlo hacia el centro. Como ir balanceando esa carga que está de más, poniéndole una... Exactamente, esa es la idea, de ir balanceando. Gracias, profe, gracias. Sí, sí. Bueno, entonces esto representaría un coeficiente de reflexión. Su parte, ya nada más para terminar acá, le voy a poner cómo se mediría el ángulo. Eh, Creo que es así, algo así. Entonces, el ángulo se mide desde la parte, bueno, yo creo que mejor lo pongo así y ya con esto terminaría. Desde el eje real hasta la carga, digo hasta la línea, ¿está bien? Hasta este trazo rojo, y así es como se miden los ángulos. Ándale, así. Le vamos a poner de algún otro color, creo que era rojo, acá.
Está muy grande. Ahí está. Así se medirían los ángulos y entonces se puede representar el cociente de reflexión en forma rectangular, como lo pueden ver, con sus correspondientes proyecciones a los ejes real e imaginario, o en su forma polar, midiendo desde el origen hasta el punto y midiendo el ángulo. Y esa sería la otra representación de los puntos que tenemos por acá. Y yo creo que es un buen momento de terminar y continuaríamos en la siguiente ocasión. No sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. Si no, ¿sí? Si no, pues les agradezco mucho su asistencia y les deseo buena noche y buen fin de semana, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, y pues nos vemos en la próxima ocasión, muchachos. Hasta Hasta el luego. lunes, fin de semana, bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches, hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias.